¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz jueves. Este es su programa de Wiseman. Mi nombre es Manuel Callejas y hoy pues, vamos a tener un invitado de honor. Vamos a hablar de esa bebida que es buena con todas las penas, efectivamente el mezcal, entre otras cosas. Tenemos como invitado a Pavel Martínez, es nuestro amigo de muchos años aquí en Texcoco y él es el propietario de el mezcal Dulce Demencia. Pero eso lo platicaremos después de nuestras noticias. Bien, ¿qué ha pasado estos días? Han pasado algunas cosas interesantes. ¿Qué puedo dar yo de relevancia en el mundo de la cultura pop? Pues cumplimos años del fallecimiento de Michael Jackson. Y no podemos dejar de lado hablar de Michael Jackson porque definitivamente es un icono particular, es un parteaguas en la música, al menos de la generación X y de la cultura pop. Michael Jackson es el mayor vendedor de discos de la historia, aún después de los Beatles. Es el que más números unos tiene y algo más importante, es quien tiene el récord del videoclip más largo por su videoclip Thriller. Este videoclip, para aquellos que no lo han visto, de la nueva generación, marcó todo un antes y un después en la industria de los videoclips, ya que fue desarrollado y fue presentado como si fuera una película, un cortometraje, muy bien estructurado. Fue apoyado por Steven Spielberg en esa producción y está basado con temas redundantes de los años 50. Y quiero tocar un tema aquí importante. ¿Por qué Michael Jackson utiliza el tema de los años 50 en 1982? Básicamente, la razón es una. Como hoy, muchos de nosotros hacemos remembranza y recordamos a los 80s y los 90s. En los 80s se recordaba a los 60s y a los 50s. ¿Por qué? Porque la generación económicamente influyente eran nuestros padres, los baby boomers. Y los baby boomers crecen, se desarrollan bajo la línea del rock and roll en los 50s y en la primera mitad de los 60s. Eso es bien importante y ustedes pueden ver ejemplos de esto, por ejemplo, con la onda vaselina. La onda vaselina que después se vuelve en otro grupo, es creado por Julissa. Julissa, una cantante de la época dorada del rock and roll en México, que trata de retomar eso. Otro ejemplo es porque el éxito de Vaselina como película, básicamente porque es la época en la cual esa generación que ahora en esos momentos es adulta como nosotros, remueve su subconsciente y sus recuerdos de cuando eran jóvenes. De ahí la importancia de ese videoclip, porque trata de hacer la sinergia entre dos generaciones. Evita el rompimiento que teníamos la generación X con la nueva tendencia pop, los videoclips, la nueva generación digital. Estamos hablando de la nueva generación digital en términos de videojuegos, en televisión por cable, entre otras cosas, contra nuestros padres que son la generación baby boomers. Había un rompimiento que se había dado porque el rock and roll no tiene nada que ver básicamente con la onda psicodélica de la segunda mitad de los 60s. El rock como tal, a finales de los 60 y principios de los 70s, y la música disco que se desenvuelve desde la segunda mitad de los años 70 hasta los 80s, cuando comienza el pop. Y básicamente Michael Jackson da el banderazo de arranque al cambio generacional de la música disco con la música pop. Es bien importante esto culturalmente hablando. Y debo decirles algo, muchas veces en la vida diaria suelen suceder situaciones
como esta que estoy mencionando, que pasan desapercibidas, pero hasta años después, si los analizamos culturalmente, vemos que son detonantes. Ya tendremos un programa en el que hablaremos realmente de cómo la generación X aparece, o sea, cuando nacemos nosotros, y nacemos en un contexto histórico importante que si estuviéramos en ese momento no sabríamos qué sucede. Como ahorita pues está sucediendo algo y marca una tendencia. Por ejemplo, aquí algo importante podría ser la crisis del COVID o la crisis democrática en las naciones, como se está dando. O sea, estamos llegando a un modelo populista y las generaciones que surcan a partir de este momento se desenvolverán en un contexto económico, social, político y tecnológico. Y todos somos consecuencia de esto. Pero eso lo hablaremos después. Esto es algo medio complicado a veces si lo vemos y lo veremos con ejemplos. Entonces, una de las noticias importantes es básicamente el aniversario del fallecimiento de Michael Jackson, quien desgraciadamente no sabemos qué pasó con su dinero. Pues, alguien inmensamente millonario que llegó a comprar todos los títulos de los Beatles, y de eso hay una anécdota. Cuando graban Michael Jackson y Paul McCartney, That Girl Is Mine, ese sencillo, Paul McCartney no quería grabar con Michael Jackson. Sentía que no los conjugaba musicalmente nada. Y Michael Jackson lo busca. Y logran hacer esto. Acá caen o crean un buen tema, es That Girl Is Mine. Melosón. No pop como tal, pero sí. Y tiene buenas ventas. Y Michael Jackson le dice que por qué no trata de Paul McCartney de adquirir todos los derechos de Lennon y McCartney, de todos los discos, de toda la discografía de los Beatles. Y dice, Paul, sí, nada más que es muchísimo dinero y no me alcanza, no lo tengo. Y Paul McCartney y Michael Jackson le dice, no te preocupes, yo te ayudo, financieramente yo te ayudo para que los puedas recuperar. Porque han de saber que después de la ruptura de los Beatles, la mitad de los derechos se quedan con Yoko Ono. Entonces lo que pretende hacer Paul McCartney es recobrar ahí y tener los derechos completos para hacer la explotación y poder generar, que es una de las razones por las cuales los Beatles no pudieron volverse a reunir nunca. Pasan un par de semanas y se encuentran en Nueva York Paul McCartney y Michael Jackson, y le dice Michael a Paul McCartney, te tengo una sorpresa. Y le dice, Paul, ¿qué sorpresa es esa? Ya Yoko no es la propietaria de los derechos de todos los temas de Lennon y McCartney. Paul cree que los compra Michael a nombre de Paul y Paul se pone feliz. El problema es cuando Paul se da cuenta que no los compró para Paul, los compró para Michael Jackson y rompen completamente. Es el principio de la locura que yo podría decir de Michael Jackson. De ahí desencadenan algunas otras locuras, el empezar a cambiar de color de piel, el quererse casar con la hija de Elvis Presley, que se casa con ella, con Lisa Marie Presley, porque si era la hija del rey del rock and roll, ella era la princesa del rock and roll, él era el rey del pop, pues esa era la realeza musical, ¿no? Y más si tenía ya toda la propiedad intelectual de Lennon. Esa es la anécdota de hoy basada en la noticia que tuvimos esta semana. Hemos tenido una semana muy movida, muy complicada. La crisis del COVID no ha terminado, señores. No ha terminado. Se ha abierto, la economía está saliendo, pero esto no ha terminado. Salgamos con orden, por favor. ¿Sí? Nos vamos a ir a un corte. Después de este corte voy a regresar con mi amigo Pavel Martínez y vamos a hablar sobre el mezcal.
Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas y estamos de vuelta. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas y hoy tengo de invitado a Pavel Martínez. Pavel Martínez es toda una celebridad, político, empresario y melómano en un momento dado, podría decirlo así, pero más que nada, un devorador de libros. Si alguien lee libros, es Pavel Martínez. Pavel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mi querido amigo Manuel. Oye, pues muchas gracias por eso, de devorador de libros y toda una celebridad. Gracias por tus palabras. Ya no leo tanto, pero bueno, ahí de vez en cuando ahí nos metemos por las noches. No, sí, te conozco perfectamente bien. Sé que eres todo un bibliotecómano. Tienes muy buenos textos, luego los recomiendas ahí en la red. Algunas veces sí he agarrado algunos de los que tienes. Político, nos conocimos en la política hace más de 10 años en ese rollo. Somos hombres reales de izquierda, no somos populistas. De demencia, sube tantito la botellita para que la podamos ver, se nos empieza a antojar, compadre. No, nada como una copita de mezcal a estas horas con una salecita de gusano y una naranjita y una botanita. No. Platícanos un poco sobre Dulce Demencia, que cumple ya un año esta empresa. Platícanos, Pavel. Claro, mi amigo. Primeramente, muchas gracias por la invitación aquí a tu programa. Siempre tú te me has hecho una persona muy congruente en lo que dices, en lo que haces, y muchas gracias. La verdad, estamos aquí gustosos. Gracias. Mira, la empresa se llama Casa María Ocio. Es una empresa que se fundó en la ciudad de Oaxaca. Su domicilio fiscal está en la ciudad de Oaxaca. Y es una empresa pequeña, es una empresa familiar, de la cual yo formo parte. Y bueno, quisimos entrarle al negocio y a la industria del mezcal. Por la denominación de origen que tiene esta bebida espirituosa mexicana, pues lo hacemos ahí en Oaxaca, en la ciudad de Tlacolula de Matamoros, que está a media hora de la ciudad de Oaxaca, en asociación con Destilería Tlacolula, con nuestro maestro mezcalero Eric Hernández, que es un maestro mezcalero ya de 5ª generación. Órale. Sí, es muy bueno, es de los mejores mezcaleros, no es por nada, pero es de los mejores, hay muchos, pero él es muy bueno. Entonces decidimos entrar en esta industria con esta pequeña empresa Casa María Ocio. María Ocio era el nombre de mi bisabuela, ella era oaxaqueña. Entonces, bueno, esta empresa lanza al mercado, esta empresa se fundó hace 2 años, y la marca Dulce Demencia, que es que lanza al mercado Casa María Ocio, cumplió el viernes pasado ya 1 año en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, quisimos exaltar esta bebida mexicana 100%, una bebida noble, una bebida que nos representa las tradiciones, no solo de Oaxaca, sino de México, ¿no? Y de los estados que sustentan la denominación de origen mezcal, que son 9 estados. Eso es importante. ¿Son 9 o son 7? Yo sabía que era Oaxaca, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas. Así son 9, perdón. Sí. Son 9. Tamaulipas y Zacatecas. Perdón, la denominación de origen fue Puebla, con 100 municipios, me parece, más o menos. Sí. Entró 3 años, me parece que entró Puebla. Sí. Y bueno, aquí lo importante es que tenemos una sucursal aquí en la ciudad de Texcoco, ¿no? Desde aquí prácticamente distribuimos el mezcal, ¿no? Pues por el punto también estratégico, y bueno, pues yo soy texcocano,
y de aquí tenemos, distribuimos pues al centro, se puede ir muy rápido a Veracruz, a la parte del Bajío, a Puebla, es muy rápido. Entonces, aquí es donde distribuimos el mezcal. Aquí está una sucursal de Casa María Ocio, y bueno, aquí es donde hemos tenido pues también aceptación de nuestra marca Dulce Demencia, Manuel. Oye, yo vi por ahí que se comercializa en Japón. Sí, mira, tuvimos hace como 8 meses, hicimos una pequeña exportación a Japón. Fue una exportación pequeña, pero sí hicimos entrega por allá. Ahorita, bueno, pues por todo lo que ha pasado de la pandemia, ya no ha habido más consumo, pero estamos presentes ahí en Japón a través de nuestro amigo Isaki. Él es el embajador del mezcal, del Consejo Regulador del Mezcal, allá en Japón. Y fíjate, si me dejas también agregar algo, Manolo, ahorita es importante también que las personas que consuman mezcal sepan que es una denominación de origen y que tiene que estar certificado el mezcal. El mezcal lo regula la norma 070, la norma oficial mexicana 070. Entonces, quien guarda esa aplicación de esa norma es el Estado mexicano bajo el Consejo Regulador del Mezcal. Entonces, si tiene el holograma del Consejo Regulador del Mezcal, quiere decir que este mezcal cumple con todas las características químicas para el consumo humano. Lo digo por esto que ha habido últimamente del consumo de alcoholes adulterados, ¿no? Y en el mezcal, el tequila se daba antes, ahorita ya no tanto, pero se da mucho en mezcal, en donde es muy fácil tener, incluso es competencia desleal para nosotros, que tú vayas a un lugar y que te ofrezcan el mezcal de la casa. Ese mezcal es un mezcal que no sabes, para empezar, si es mezcal, y no precisamente te lo dan muy barato, ¿no? Entonces eso es bien importante que la gente sepa y que ayude también a los productores mezcaleros a que se certifiquen. Eso es muy importante. Por ejemplo, en nuestro negocio, el mezcal de la casa es Dulce Demencia. Y sí quiero hacer hincapié en esto, porque tienes mucha razón. Yo he ido a muchos lugares y hay el mezcal de la casa. Y son mezcales que no están, membrete se llama el... Marbete. Marbete, no están marbetrados, no traen ¿cómo se llama? El logo de Hacienda o del SAT, y menos que tú estás diciendo del Consejo Regulador del Mezcal. Eso es bien, bien importante, y yo creo, amigos, que debemos de tener cuidado con esto, máxime por nuestra salud. Hay un sinnúmero de ejemplos de gente que no se ha quedado ciega, se ha muerto, y vimos hace un par de meses casos en Morelos de gente que estuvo bebiendo bebida adulterada tipo mezcal, y ha habido algunos casos en Puebla, y hay casos memorables en otros estados. Es bien, bien importante esto que estás diciendo, Pavel. Yo tengo una duda. Sí, dime. Cuando tú pides un mezcal, ¿cómo sabes cuál es? Por ejemplo, en whisky, pues tengo uns 5 años, 7 años, 12 años, etcétera, etcétera. Aquí yo sé que hay que de pechuga, que espadín, que aperla. O sea, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mira, es importante lo que dices. ¿Cómo identificas a un mezcal, no? Y esto se deriva de lo que acabo de mencionar, de la norma 070 y la norma del etiquetado que debe de tener un mezcal, que debe ser aprobado por el Consejo Regulador del Mezcal. Entonces, okay, por ejemplo, una etiqueta como esta, Dulce Demencia, todo lo que tiene que estar aprobado. Okay. Para empezar, tiene que señalarte qué tipo de agave es el mezcal que estás probando. El mezcal, según la norma, no según más bien lo que dice la norma, es que se le puede llamar mezcal a toda bebida espirituosa sacada de cualquier agave, siempre y cuando esté dentro de la denominación de origen. De los 9 estados que dijimos. Exactamente. Esto nos da a que haya muchos tipos de mezcal, de los tipos de agave que se salen, ¿no? Donde se destila. Entonces, en la etiqueta debe de decir qué tipo de agave es, para empezar. En este caso, este es agave angustifolia, que es el agave espadín, que es el más común para sacar mezcal. Espadín. En este caso debe decir agave angustifolia, que es su nombre científico. Debe de decir también
el grado, el contenido alcohol volumen que tiene este mezcal. La norma nos dice que el contenido de alcohol volumen, de porcentaje de alcohol volumen que tiene el mezcal, como mínimo tiene que tener 35% y como máximo 55%. Dentro de 35 y 55 te puedes mover tú y bueno, lo tiene que especificar de 38%. Segunda, debe ser qué tipo de mezcal es. En la norma nos dice que hay 3 tipos de mezcal. Si tu etiqueta dice mezcal solamente, quiere decir que ese mezcal está hecho por procesos industriales. Si tu etiqueta dice mezcal artesanal, como es el caso de Dulce de Mincia y que lo dice en la etiqueta, quiere decir que está hecho por procesos artesanales. Y hay una tercera categoría, que es el mezcal ancestral, que está hecho por procesos ancestrales y básicamente son los que se destilan en olla de barro. Eso lo tiene que decir la etiqueta. Y también lo que tiene que decir la etiqueta es elaborado en el estado que contenga la denominación de origen. En este caso es Oaxaca, es elaborado en Oaxaca. Y en mi caso, tiene que tener la norma oficial mexicana de la empresa de Casa María Ocio. En este caso, nuestra norma es O419X. Creo que no lo debe de tener. Creo que ahorita ya no lo ponen. Pero bueno, en mi caso, aquí lo ponemos. Tiene que decir hecho en México y tiene que decir atrás, en la contraetiqueta, el nombre de la empresa, el RFC de la empresa, el lote y el número de botella. Eso es bien importante. Todo esto lo regula el Consejo Regulador del Mezcal y le da certeza al consumidor. Ahora, en mi caso, esas son las categorías de mezcal, que son los 3, mezcal artesanal y mezcal ancestral. Ahora, hay tipos de mezcal, que es lo que tú mencionas. Mezcal joven. Ahí quiero, nos vamos a ir a un corte, Pavel. Claro. Y regresando al corte, quiero que entremos a ese tema. ¿Qué tipos de mezcal? Para conocer un poco más. Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas y tengo el honor de tener a Pavel Martínez, que está platicándonos sobre mezcal y especialmente sobre Dulce de Mincia. Nos vamos al corte y regresamos en un momento más. ¿Qué tal? Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas y estamos de vuelta aquí en el programa. Tenemos de invitado a Pavel Martínez, estamos hablando de mezcal y en el corte anterior nos quedamos en que nos ibas a platicar, Pavel, sobre estos diferentes tipos de mezcal, que pechuga, que aperlado, que espadín, no sé, todo esto rollo. Cuéntanos, por favor, Pavel. Claro. Bueno, mira, los tipos de mezcal que reconoce la norma 070, el primero es mezcal joven, que es el mezcal que saliendo de destilado se envasa, ¿no? Es el mezcal blanco, por así decirlo. Y lo tiene que también tener especificado en la etiqueta. Dulce de Mincia es un mezcal joven, y lo tiene que decir. Segunda es el mezcal reposado, que ese es el que se reposa en barrica cierto tiempo, no tengo ahorita el dato, cuántos meses son, y es el que sale reposado con tonos maderables, ¿no? Ese es el reposado. El tercero es el añejo, que bueno, creo que es a partir de un año, no tengo muy bien el dato, pero ese es el tipo añejo que igual se sale, se reposa, se añeja y se envasa y lo tiene que decir en la etiqueta. El otro es el abocado, es el que dices con pechuga, ¿no? El abocado con pechuga, abocado con pechuga o con alguna hierba, y eso lo tiene que especificar la etiqueta también. ¿Me explico? El otro es destilado con o en, que es lo mismo, ¿verdad? Pero en el proceso de destilamiento es el que le meten ya sea pechuga o alguna hierba, ¿no? Entonces, o alguna fruta y lo tiene que especificar la etiqueta. Oye, pero si es cierto que le ponen una pechuga de pollo, de guajolote. Claro, sí, es cierto.
y le da ese sabor es el que lo tienen. Digo, para los tradicionalistas no les gusta mucho, incluso el gusano, ¿no? Sabe el sabor del gusano. Para los tradicionalistas dicen, bueno, es que esto le quita el sabor al maguey, que finalmente es lo que buscamos. Sí. Pero bueno, se ha hecho tradición y la norma lo concibe, ¿no? Y la otra es madurado en vidrio. Esta es una nueva que salió. La norma 070 tuvo una modificación hace 2 años, me parece, 2017, 3 años, en donde ya reconoce el madurado en vidrio. Antiguamente, cuando el mezcal se almacenaba en esos grandes recipientes de vidrio que se llaman damajuanas en Oaxaca, que son como garrafones de vidrio, de agua, ¿no? Así. Entonces, ahí se guardaba. Mucha gente dice que da cierto sabor, lo matiza un poco, ¿no? Y ya, bueno, la norma lo especifica, que tiene que decir madurado en vidrio. ¿Me explico? Okay. Estas son los tipos de mezcal que reconoce la norma y que tiene que estar especificado en la etiqueta. Entonces, como verás, hay una gran gama de sabores, ¿no? De olores que el mezcal puede contar. Obviamente todo esto tiene que estar certificado por el Consejo Regulador del Mezcal. Para que una pregunta, Pavel. ¿Por qué hay mezcales tan infinitamente caros? Yo me he sorprendido, el otro día vi mezcales en un precio exorbitante, ¿no? O sea, 30,000 pesos. O sea, ¿cómo es que un mezcal llega a valer eso? Sí, hay mezcales muy caros. Mira, primeramente por el tipo de agave. Mira, para un espadín, que es el mezcal, el agave más común, el agave angustifolia, más o menos, a ti te tarda en crecer entre 8 y 9 años para que tú lo puedas cortar y convertirlo en mezcal, por así decirlo, ¿no? Hay personas que lo cortan un poco antes, pero imagínate, más o menos entre 6 y 9 años, ponle, ¿no? Bueno, ese es el espadín, pero hay tipos de agaves que a mí me tardan en crecer, en madurar, para que yo los pueda cortar hasta 30 años. Ese es el caso del agave tepestate. Ese es el caso de algunos agaves karwinskis, que me tardan bastante en crecer. Entonces, bueno, pues imagínate todo ese proceso que uno que debe de llevar. Claro, eso la gente, el mercado apenas lo está empezando a conocer. Por eso es que se tiene que divulgar una cultura del mezcal y saber también diferenciar los tipos de agave y por qué una botella es más cara que otra, ¿no? Más barata, ¿no? Eso es básicamente por los tipos de agave que se manejan. Fíjate que el otro día andaba en la europea, en esta vinatería, estaba bien, se me acerqué de curioso a ver los mezcales. Yo recuerdo de niño el más famoso, pues era el Gusano Rojo. Claro. Famosísimo. Y había una botella muy bonita, labrada en cristal, de Gusano Rojo en forma de gusano. Y ajijos, costaba 12,000 pesos la botella. O sea, me imagino que hacer de uno de estos tipos de agaves que tú estás mencionando, porque yo me acordaba que Gusano Rojo no era un mezcal así que digas, uff, ¿no? O sea, es como hablar de whiskies, ¿no? O sea, un JB contra, pues, ¿qué te gusta? Un etiqueta azul, ¿no? Claro, o sea, claro. El Gusano Rojo era como el JB y pues hablar ya, no sé, de una marca que no sé cuál. Ya así tú sabes, te pedía que me platicaras de un mezcal así exuberante, ¿no? Claro, eso es lo... pesos. Sí, hay unos que... Bueno, algún amigo alguna vez me contó, me dijo, oye, es que yo cuando era niño el mezcal era muy barato, ¿no? Entonces, y ahorita está muy caro. Pero bueno, pues es que para empezar, ahorita, pues los que ya hacen empresas para hacer un mezcal, pues para empezar la certificación cuesta. Ahora, antes había mucha materia prima, tú le ibas a cortar al monte. Ahorita hay una escasez de materia prima de agave, para empezar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, pagar también una marca que esté certificada, pues eso encarece todo el producto, ¿no? Entonces, son una serie de cosas que uno va sumando, pues para que llegue algo de calidad, ¿no? ¿Cuál es la marca estatus de mezcal, si es que la conoces? ¿Hay una marca que sea estatus?
Bueno, mira, hay unas marcas muy buenas. Dulce de Mensa es una. Desde luego, y es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Hay una que se llama Los Amantes. Es un mezcal muy bueno, Los Amantes. Es un mezcal bueno, es un mezcal que tiene un proceso excelente. Hay otro que se llama Sinai, no Sinai, Sinai, de Don Nacho y de Don Nacho Martínez, también es muy, muy bueno. La marca Mystique, la marca María, son María, mezcales sí lo he visto. ahorita. Claro, hay mezcales muy conocidos, muy conocidos. Montelobos, por ejemplo, 400 conejos. 400 conejos que están en todas partes, Amores, ¿no? Son buenos mezcales también. Y tienen digamos que ellos empezaron a penetrar en el mercado, ¿no? Uno que también es bueno son los danzantes. Y los danzantes de los hermanos Muñoz, ellos apostaron al mezcal cuando nadie le apostaba al mezcal. Entonces, ese también es muy buena marca. Oye, está muy interesante la plática. Es increíble cómo se nos pasó el rato, mi querido Pavel, fíjate, No, ya pues, aventamos la hora casi aquí. no, perfecto. Oye, te quiero involucrar en una segunda parte de este programa. ¿Cómo ves? Si te la rifas, si le entras aquí al de Wiseman a platicaros un poco más, porque me gustaría contraponer el mezcal contra el tequila, ¿no? Y que invitáramos a alguien tequilero y hablar. Y te voy a decir por qué es importante, porque es parte de nuestra cultura y es parte de la bebida tradicional que ha salido de México hacia el mundo. O sea, Claro. el tequila conquistó el mundo, tanto así que hubo una disputa con Japón por la denominación de origen. Los japoneses querían hacer tequila ya ellos. Y no dudo que tarden en hacer lo mismo los chinos con el mezcal, o los japoneses también. Entonces, Pavel, te agradezco infinitamente la entrevista. ¿Te avientas dentro de 8 días un segundo round aquí con nosotros? Claro que sí, Manolo, será un placer. No, el placer fue para nosotros. Y como siempre, amigos, cuando esto se pone bueno, esto se va como el agua. Sí. Esto fue The Wiseman. Mi nombre es Manuel Callejas. Tuvimos a Pavel Martínez, que lo tenemos dentro de 8 días siguiendo platicando de este tema. Y te prometo que me traigo mi botellita para la sana distancia estar brindando desde acá. Pavel, muchísimas gracias, te agradezco. Te agradezco antes que nada la amistad y te agradezco la entrevista, mi hermano. Gracias a ti, Manolo. Gracias por todo. Gracias.